Bienvenido a nuestro podcast, Voz de Esperanza. De la Iglesia, Cristo la Senda. Oramos para que la palabra de Dios hable a tu vida hoy. Para saber más de nuestro ministerio visita www.iglesiacls.org. Lucas 24, versículo 13, dice: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, escuche bien, dice, y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Escuche la pregunta: ¿y por qué estáis tristes? Padre, gracias, esta es tu santa palabra. Nosotros te bendecimos y te adoramos y te damos gracias por el enorme privilegio que nos concede de poder predicar tu santa palabra. Yo te pido que el Espíritu Santo nos ilumine en esta hora, nos dé la sabiduría y la gracia para predicar tu palabra con humildad, con sencillez, pero bajo la autoridad y la unción del poder del Espíritu Santo. Ministranos en esta hora a los que estamos presentes como a los que están conectados. Oh Señor, preparamos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu santa palabra, Padre. Quita todo estorbo, toda preocupación, toda duda, toda confusión, Padre, échala fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, por el poder de tu palabra, que tu palabra va a llegar a lo más profundo de nuestro ser y producirá los cambios necesarios en nosotros. Para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Como usted puede ver ahí, el tema: caminar con Dios. Caminar con Dios. Aleluya. Usted le puede decir al que está al lado: ¿tú caminas o corres con Dios? Dígaselo. Porque hay personas que en vez de caminar lo que quieren es correr con Dios. Y Dios le dice: no, yo no corro, yo camino. Hay momentos de correr, pero nosotros tenemos que aprender a caminar con Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos de grandes hombres de Dios que nos enseñan cómo caminar con Dios. Hay grandes ejemplos en la Biblia de hombres que verdaderamente caminaron con Dios. Ahora, si fuéramos a definir qué es caminar con Dios, yo estoy seguro que si le paso el micrófono, cada uno va a tener su propia definición. Aunque posiblemente parecida, pero cada uno va a tener su propia percepción. Para uno posiblemente caminar con Dios es andar en santidad. Para uno caminar con Dios posiblemente es hacer su voluntad. Para uno caminar con Dios posiblemente sea habitar en su presencia. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, sin importar, escúcheme bien, sin importar cuál sea la definición, yo sí te puedo decir que en la forma en que tú decidas caminar con Dios, también afectará tu manera de vivir y tu manera de morir. Ay, 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 ay. Escuchen lo que estoy diciendo. Me voy a poner de este lado porque Pastor Cabello me está observando. Que yo siempre apunto para allá. Es que yo soy zurdo para algunas cosas, para otras soy derecho. No sé si no lo sabía. Gloria, zurdo de nacimiento, pero derecho que practico varias cosas, ¿verdad? Ambidiestro, exactamente. Escucha lo que estoy diciendo. Es importante que usted entienda esto. En la manera que usted como cristiano determine caminar con Dios, eso también afectará
su manera de vivir, pero también afectará su manera de morir. ¿Cómo, pastor? Sí. Bueno, si usted recuerda la historia de Enoc en Génesis capítulo 5, la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Escuche bien. Y como caminó con Dios y no vivió como los demás, tampoco vivió como los demás y tampoco murió como los demás. Yo no sé si usted conoce su Biblia. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy hablando. Él no vivió como los demás, por lo tanto, como no vivió como los demás, tampoco murió como los demás. Él fue trasladado al cielo, no como los demás, fue arrebatado vivo sin experimentar la muerte. Es un tipo del arrebatamiento. Fue arrebatado vivo, no vio muerte. Él no vio varias generaciones, escuche bien. Mientras yo revisaba el texto, por lo menos Enoc vivió durante 7 generaciones. Y cada generación era peor que la anterior. Dice que la Biblia que el hombre iba de continuo al mal. Pero un poquito antes de Enoc, dice que en el capítulo 4 de Génesis, versículo 26, que cuando nació Set, el que sustituyó a Abel, el hijo de Adán y Eva, dice la Biblia que cuando nació Set, dice, los hombres comenzaron, escuche bien, a invocar el nombre de Jehová. ¿Usted conoce la historia? Levante la mano si la conoce. Porque si no la conoce, entonces tengo que ponerme a explicar. Génesis capítulo 4, 26 dice que cuando nació Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Era un desastre en la tierra. El hombre, la maldad aumentaba. Por eso es que en el capítulo 6 Dios levanta a Noé y destruye por la maldad. Pero dice que en el capítulo 4 que los hombres cuando nació Set empezaron a invocar el nombre de Dios. Escuche lo que voy a decir. Dentro del cristianismo, y yo espero que usted no sea parte de esa estadística. Dígame amén. ¿Cómo va a decir amén si no sabe lo que estoy diciendo? A usted dice, el pastor dice brinca, usted brinca. ¿Te ve como los cristianos? Mire, voy a hacer un paréntesis, porque Dios me lo trajo a la mente. Yo no sé si fue verdad o simplemente es una ilustración. Pero invitaron a un pastor a predicar a una iglesia. Y la iglesia estaba en ya te sabes, un aviamiento terrible. La gente brincando, corriendo, haciendo cosas tremendas. Y cuando usted subió, había un silencio. Y él dijo, hermanos, acabo de ver un ángel que entró por esa puerta. Y el ángel está encima de las damas. Y las damas empezaron a correr. Se formó una corredera y una brincada. Hermano, y ahora el ángel se está moviendo sobre los caballeros de la iglesia. Y los caballeros empezaron. Y ahora está sobre los jóvenes. Y empezaron. Y el ángel se está acercando al altar. Hermano, se está acercando al altar. Y está llegando aquí. Y ese ángel es Satanás. Moraleja, muchas veces nos dejamos llevar por puras emociones. Ahora, entendemos que el Espíritu Santo es real y hace esas cosas. Entonces, escuchen lo que voy a decir. Y cuando lo diga, entonces usted diga amén. Observe, no es lo mismo invocar que caminar con Dios. Dentro del cristianismo hay muchísimas personas que solo invocan a Dios, pero no saben caminar con Dios. Ay. Escuchen lo que estoy diciendo. Hay muchas personas en el cristianismo que saben invocar a Dios, es decir, llaman a Dios y le piden a Dios cuando lo necesitan. Invocar significa llamar,
pedir, decirle a Dios, tengo este problema, tengo esto, te necesito ahora. Entonces hay personas que solamente invocan a Dios, pero no saben lo que es caminar con Dios. Entonces la pregunta que yo hago a ustedes hoy en día, ¿estás tú invocando a Dios o estás tú caminando con Dios? En el tiempo de Enoc, la gente aprendió a invocar a Dios, pero Enoc hizo la diferencia. En vez de invocar, aprendió a caminar con Dios. No solamente a llamarlo cuando lo necesitaba, sino que Enoc caminaba todos los días con Dios. Ustedes no me están entendiendo. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se lo dice Hebreos 11:15. Escuche bien, ya ahí inmediatamente, si usted es observador, se da cuenta que ahí tenemos una definición de lo que es caminar con Dios. Caminar con Dios, de acuerdo a Enoc, es agradar a Dios. ¿Por qué dice que Enoc caminó con Dios? Porque Enoc se preocupó de agradar a Dios. Ahora la pregunta es, amados hermanos, en esta mañana, ¿cómo estamos nosotros agradando a Dios? La pregunta es, ¿solo invoca o llama solamente a Dios cuando tiene problemas o camina tú diariamente con Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacerlo en esta mañana. Y yo creo que todos nosotros tenemos etapas en nuestra vida que solamente invocamos a Dios. Nadie dice amén ahora. Ahora tienen miedo de decir amén. ¿Es cierto o es falso? Todo cristiano pasamos por sequedades, por desiertos, donde solamente invocamos a Dios, pedimos, y no aprendemos a caminar con Dios. Entonces yo creo que en esta mañana Dios nos ha convocado aquí a nosotros para que revisemos si realmente solamente invocamos o caminamos con Él. No solamente los que están aquí, sino los que me están escuchando a través de las redes sociales. Ahora observe el pasaje que leímos de los dos discípulos de Jesús camino a Emaús. Cuando usted ve el pasaje, hay uno de ellos que se llamaba Cleofas. Y el otro discípulo salieron de Jerusalén el domingo que el Señor resucitó. Y dice la Biblia que iban rumbo a Emaús, que quedaba aproximadamente a 11 kilómetros, unos 6.8 millas aproximadamente de Jerusalén. Y dice la Biblia que mientras caminaba hablaban de todas las cosas que habían acontecido en los últimos 3 días. Versículos 14 y 15. Y mientras caminaban y hablaban, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Verso 15 lo dice ahí. ¿Están aquí conmigo? Entonces el verso 16 dice que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Algunas versiones dicen, pero Dios impidió que lo conocieran. Otros dicen, pero no le fue permitido reconocer a Jesús. O sea, las personas que invocan solamente en muchas ocasiones sus ojos están velados. No pueden ver a Jesús. No pueden ver la presencia de Dios. Porque eso está determinado para aquellos que aprenden a caminar con Él. Fíjense, Jesús caminó con ellos. Pero ellos nunca en ningún momento se dieron cuenta que era Jesús. Ellos sentían algo raro. La gente en el mundo siente. La gente allá afuera siente. Cuando viene el impío, cuando viene a la iglesia y cantamos los coritos y le predicamos, empiezan a sentir, pero no conocen a Jesús. Porque la gente allá afuera está acostumbrada a invocar, a pedir, no a caminar con Dios. Yo no sé si usted me entiende. Entonces nosotros como cristianos tenemos que hacer la diferencia. No podemos caer en la misma estadística de allá afuera. Nosotros como cristianos somos gente diferente. No invocamos, caminamos con el Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo. O
Entonces, en este tiempo que me queda, que son menos de 30 minutos, quiero compartir con ustedes 3 maneras en que un hombre o una mujer puede caminar con Dios. 3 formas en las que usted puede caminar con Dios. Lo primero que tenemos que entender es que el verbo caminar en la Biblia lo podemos aplicar de varias maneras con relación a Dios. El verbo caminar lo podemos aplicar de diferentes maneras con relación a Dios. En primer lugar, el hombre puede elegir caminar delante de Dios. Diga conmigo, delante de Dios. El hombre puede elegir caminar delante de Dios. Génesis capítulo 17, verso 1. Escúchelo, no lo busque, solamente escúchelo. Luego lo busca, apúntelo y luego lo lee. Génesis 17, 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Oiga lo que le dijo ahora: anda delante de mí y sé perfecto. Estamos hablando aquí cuando Dios se le aparece a Abraham por primera vez. Le está diciendo, se le puso delante y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí perfecto. Ahora, la idea de caminar, la idea de esta forma de caminar, podemos nosotros identificarla muy bien en nuestras relaciones familiares. Ahora, esto no quiere decir, escuche bien, no quiere decir que el hombre se le va delante de Dios y deja a Dios atrás. Eso no es lo que estoy diciendo, por si usted lo pensó. Caminar delante de Dios no es que el hombre se le va delante de Dios y Dios se le queda atrás a usted. Eso no es lo que estamos hablando. Escuche bien, los padres de familia o un padre cuando quiere enseñarle a caminar al bebé, lo que hace es que se le adelanta, se le pone al frente en lo que el bebé empieza a dar los pasitos y el padre se le pone acá con los brazos abiertos para que el bebé empiece a caminar y sabe que su papá y empieza a dar pasitos y el papá empieza a observarlo de que no se caiga, de que no se dé un golpe, porque si ve que se va derribando para allá, el papá sale corriendo a rescatarlo para que no se caiga por ahí. ¿Están entendiendo conmigo? Por lo tanto, amados hermanos, cuando el papá está así, lo que está es tratando de evitar que ese niño que está empezando a caminar caiga en peligro o sufra daño. Entonces quiere protegerlo, quiere anticipar el peligro, quiere que mantenerlo en ese marco de protección. Por lo tanto, la expresión caminar delante de Dios es una forma de describir el cuidado providencial de Dios. Es una manera de decir, caminar delante de Dios es describir la forma providencial de Dios. Él, como buen padre, desea observarnos de cerca, trayendo seguridad, bienestar a nuestra vida. Ahora, escuche bien, esas promesas solamente sucede cuando nosotros nos entregamos fielmente y por completo a Él. Tal como el niño que corre sale corriendo a los brazos abiertos de nuestro Padre, así está nuestro Padre Celestial con los brazos abiertos delante de nosotros para que nosotros confiemos y nos rindamos completamente delante de Él. Yo no sé si usted bendice el nombre de Dios. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo con Abraham. Abraham apenas empezaba a dar pasitos espirituales con Dios. Abraham estaba apenas comenzando a conocer a Dios. Estamos hablando ahora de pasos espirituales. Lo hice de una manera literal para que usted entendiera la ilustración. Pero cuando vemos la historia de Abraham, Abraham estaba comenzando a dar pasitos espirituales. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo. Se le puso adelante, le dijo: ven Abraham, ven donde tu papá, que te quiero enseñar ahora, te quiero proteger y te quiero bendecir. Por lo tanto, delante de mí camina rectamente. Dice ahí, camina perfectamente. La palabra que se usa en el hebreo ahí es la palabra tamín, que significa recto,
derecho, que da a entender la integridad. Dios le está diciendo a Abraham: si tú quieres que yo te bendiga, si tú quieres que yo te proteja, tienes que aprender a caminar delante de mí, pero camina perfectamente. Perfectamente significa ser íntegro, no que hoy sea una cosa en la iglesia y mañana en el trabajo sea otra. Yo no sé, dele la gloria a Dios. Dios se le puso delante, le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esa palabra en hebreo significa entero, íntegro, que da la idea de honradez, de rectitud, de decencia, de lealtad. Entonces, amados hermanos, como cristiano usted debe de entender que el hombre que decide caminar delante de Dios, Dios le va a exigir que camine perfecto. Perfecto significa aquí íntegramente, con lealtad a Dios, con fidelidad a Dios, con rectitud delante de Dios. Aquellos que deciden caminar delante de Dios, Dios está con los brazos abiertos para bendecirte, pero a la misma vez te dice: tienes que caminar delante de mí de esta manera. Yo bendigo el nombre del Señor. En segundo lugar, el hombre puede elegir caminar detrás de Dios. Puede elegir caminar detrás de Dios. Y cuando decimos caminar detrás de Dios, da la idea de caminar en pos de Jesús. Ahora, caminar detrás de Dios es una frase o una expresión que pudo tener origen en el contexto de las procesiones paganas. Yo no sé, usted lo ha visto, todavía existen hoy en día en algunas religiones, cuando el pueblo camina detrás, adorando y alabando al ídolo cuando era cargado por las personas. Una imagen, la van cargando y la gente va detrás adorando a ese ídolo o esa imagen. Usted la ha visto, ¿verdad que sí? Posiblemente de algunos de ustedes han participado en el pasado, antes de ser cristianos verdaderos. Usted posiblemente participó en esas cosas por falta de conocimiento. Entonces, la expresión caminar detrás de Dios, lo que significa es en pos de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento se utiliza esa frase mayormente para condenar la idolatría. En Deuteronomio capítulo 6, verso 14 dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Entonces, aplicada a Dios, amados hermanos, esa actitud se convierte, escuche bien, en el reconocimiento de que Él es el único motivo de nuestra adoración. Cuando nosotros decimos voy en pos de Dios, es que Dios está delante de usted, detrás de nosotros, pero que nosotros vamos en pos del Señor, reconociendo que Él es el único verdadero que merece nuestra adoración, que merece nuestra alabanza. Nuestra motivación es exclusiva para adorar a Dios. El amor que tenemos hacia Dios nos da la fuerza o la motivación para ir en pos de Dios. El amor de Cristo nos constriñe, nos empuja en pos de Él. Ahora, cuando vamos en pos de Dios, lo hacemos porque queremos hacer su voluntad. Nadie va en pos de Dios para desobedecer a Dios, sino para hacer su voluntad. Así que, amados hermanos, caminar detrás de Dios no es dejar a Dios que se nos vaya al frente, sino nosotros ir en pos de Dios. Y créame que cuando el hombre toma la sabia decisión de ir en pos de Dios, es la mejor decisión que puede hacer en su vida. Voy en pos de Dios. Voy detrás de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Voy detrás de Dios porque Él es el motivo de mi adoración,
de mi vida, de todo lo que hago. Él es el que impulsa todo lo que hago para agradarle a Él. Y en tercer lugar, el hombre puede elegir caminar al lado de Dios. Usted puede caminar delante de Dios, puede caminar en pos de Dios o puede caminar al lado de Dios. Ahora, caminar al lado de Dios es la frase o la expresión que más nosotros nos identificamos. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Porque ya ahora en Cristo, ya nosotros no caminamos delante de Dios o en pos de Dios. Caminamos con Dios a nuestro lado. Caminamos con Dios a nuestro lado. Cuando decimos que caminamos con Dios, eso expresa intimidad, expresa amistad, expresa compañerismo, compañía. Escuche bien, lo leí ahorita, Génesis capítulo 5, verso 22, dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Sabes que Matusalén es la persona que más años vivió en la tierra? Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Cuando Enoc engendró a Matusalén tenía 65 años. O sea, Enoc vivió 365 años. 365 años vivió. Ahora observe, dice, y caminó Enoc con Dios. Observe, no dice ahí, y caminó Dios con Enoc. ¿Se lo vio? No dice ahí, y caminó Dios con Enoc. No, dice, caminó Enoc con Dios. Eso marca una diferencia enorme. Enoc caminó con Dios mientras hacía, escuche bien, mientras hacía sus tareas diarias. Porque la gente piensa que caminar con Dios es irse al monte y estar 40 días allí metido. Eso es bueno, yo no estoy diciendo que no es malo. Gloria a Dios que lo puede hacer. O meterse en un sitio trancado para el resto de su vida y piensa que eso es caminar con Dios. No, caminamos con Dios mientras cumplimos con nuestras responsabilidades diarias. Observe, él no caminó con Dios mientras tenía sus hijos, mientras era un padre de familia, mientras cumplía con sus responsabilidades. No, porque la gente dice, no, yo quiero de en verdad caminar con Dios, y abandonan la familia, descuidan su trabajo, descuidan su matrimonio. No, cuando usted descuida sus responsabilidades y descuida su matrimonio y descuida a los hijos, de que por caminar con Dios usted no está caminando con Dios nada. Uno aprende a caminar con Dios cumpliendo con sus responsabilidades diarias. Usted camina con Dios en su hogar. Usted camina con Dios en su trabajo. Usted camina con Dios cuando va a la playa. Usted camina con Dios cuando sale al parque, cuando sale al supermercado, cuando sale de un avión, cuando viaja en su carro. Usted camina con Dios. Yo no sé si usted entiende. Noé caminó con Dios mientras construía el arca. 120 años dando martillo y serruchando palos. 120 años caminando con Dios. Y oiga lo que dice de Noé, de Noé, que creo que era el bisnieto de Enoc, si no me equivoco. Después lo revisamos, pero eran descendientes. Dice Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. No dice que Dios caminó con Noé. No dice que Dios caminó con Enoc. No, dice Enoc caminó con Dios y Noé caminó con Dios. Amados hermanos, nuestro caminar con Dios es en el lugar donde usted se encuentre. Ahí usted demuestra que está caminando con Dios. Es cuando usted dice, Jesús es mi fiel amigo y mi compañero del camino.
Pero que usted está consciente de que Jesús está caminando con usted, porque usted vive para agradarlo a Él, no como los hermanos de Emaús, que sí sentían algo, como que se sospechaban algo, pero no sabían que era Jesús. No. El que vive caminando diariamente con Dios sabe que Jesús está caminando conmigo a mi lado. Jesús se le acercó a esos discípulos que venían hablando de la palabra, venían hablando de las cosas que habían acontecido, venían hablando de la resurrección, de las cosas mira, que pensábamos que Él era el que nos iba a sacar de este reguero romano que tenemos, de esta opresión. Pensábamos que Él, verdad, era el Mesías, pero ya hace 3 días, y venían hablando y venían por ahí, hasta que Jesús se le acercó. Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos. Pero qué triste es que cuando Jesús se le pone al lado de una persona y la persona no identifica que Jesús está a su lado. ¿Por qué? Porque las personas solamente se preocupan, como dije el domingo, en buscar las manos de Dios, no los pies. Se preocupan por los beneficios solamente. Y en la historia de los 2 discípulos que van camino de Emaús, hay 3 aspectos que son los 3 grandes impedimentos para que el hombre no camine delante de Dios, o camine en pos de Dios, o camine al lado de Dios. 3 impedimentos, rapidito, y con eso concluyo. 3 grandes impedimentos en el pasaje que leímos. Pueden haber más, pero en el pasaje, en el contexto, hay 3 impedimentos para que el hombre no camine en pos de Dios, delante de Dios o al lado de Dios. En primer lugar está el desánimo. El desánimo. Versículo 17. Observe que cuando Jesús se le acercó, ellos venían hablando. Imagínense, son 11 kilómetros, 6 millas y pico, suficiente tiempo para hablar. Y Jesús, yo no sé en qué momento lo interceptó, pero parece que lo interceptó cuando estaban empezando, porque dice que empezó desde el Antiguo Testamento hasta Jesús a hablarle de las Escrituras. Y para eso hay que tomar tiempo. Le dio un estudio bíblico. Y Jesús se le acercó. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Escuche bien, amados hermanos, cuando el hombre está triste, cuando está acongojado, por la razón que sea, el hombre no avanza. El hombre se detiene, o la mujer. La tristeza es un aspecto en la vida de cualquier cristiano que lo detiene. De hecho, yo creo, doctor de Toro, usted me corrige después, ahora no, pero después, que la depresión es un estado profundo de tristeza, ¿cierto o falso? La depresión es un estado profundo de tristeza. Y cuando la persona está deprimida o triste profundamente, la persona se detiene, se hunde en la razón o lo que le está pasando. Entonces la persona se detiene y no avanza, no entiende. Y ellos estaban tristes porque Jesús mismo le dice: ¿por qué estáis tristes? Y es la pregunta que Dios te hace a ti en esta hora. ¿Por qué estás triste? Tú no ves que esa tristeza y esa depresión que tú tienes no te deja avanzar al próximo nivel espiritual que yo tengo para ti. ¿Por qué estás triste? Hay una razón por la cual tú estás triste. Ellos tenían una razón. Ellos estaban tristes porque tenían la esperanza en el Mesías que acababan de crucificar. Y por lo general nosotros nos ponemos tristes cuando nosotros tenemos unas expectativas de algo y eso no sale como pensábamos. O por la desilusión de alguien, o porque nos despidieron del trabajo, o porque nos dieron una mala noticia de enfermedad y nos ponemos tristes. Y la tristeza no te deja avanzar. Jesús te pregunta en esta hora: ¿por qué tú estás triste? ¿Qué te está entristeciendo a ti? Amén. Lo segundo impedimento para uno caminar con Dios es el desaliento, que es muy diferente a la tristeza. Observe el versículo 21.
lo que dice allí, dicen ellos, pero, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Observe el pero. El pero. Estaban desalentados. Y vuelve y lo dice, dicen eso, pero nosotros esperábamos. Y luego en el verso 24 vuelve y dice, pero a él, o sea, cuando habla dice, algunas mujeres dicen que lo vieron. Oiga, dice de nuevo, pero no lo vieron. Algunas mujeres andan diciendo que Él resucitó. Dice, pero no lo vieron. Entonces, las personas que están en desaliento siempre están en una posición negativa. Hello. No, yo quiero ir a la iglesia, pero no me hice el pelo. Yo quiero ir a la iglesia, pero el carro no tiene gasolina. Yo quiero ir a hacer tal cosa, pero no tengo la forma de hacerlo. Entonces hay un pero, y la persona está desalentada completamente. Porque no tiene los recursos, no tiene la forma, no tiene cómo hacer las cosas. Y la persona se desalienta, y el desaliento es un impedimento grande que no te deja caminar con Dios a tu lado. Y por último, uno de los grandes impedimentos para que la persona camine con Dios a su lado es por la debilidad de la fe, o una fe débil. Cuando la persona tiene una fe débil, le impide caminar con Dios. El verso 25 dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren cómo le dice, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. Entonces, cuando tenemos la fe débil, no creemos en la promesa de Dios. Entonces la tristeza, el desaliento y una fe débil se convierten en tres grandes elementos que te impiden a ti caminar con Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos vencer esos grandes impedimentos? ¿Cómo usted puede vencerlo? Esos impedimentos de la tristeza, el desánimo y una fe débil. ¿Cómo usted lo vence? ¿Cómo usted lo vence? Le voy a dar una respuesta bien sencilla. Bien sencillita. Cambia la fórmula que no le ha funcionado. ¿Cómo yo combato eso? Cambia la fórmula que hasta ahora no le ha funcionado. ¿Cuál es la fórmula que a usted no le ha funcionado? Que usted siempre le ha pedido a Dios que Dios camine con usted y no le ha funcionado. Cambia la forma y decida hoy que en vez de usted decirle a Dios, camina conmigo, decida usted caminar con Dios hoy. Decida usted caminar con Dios. Decida usted caminar con Dios. Escuche bien, a Enoc le fue muy bien, a Noé le fue muy bien, y todos los profetas y todos los hombres que decidieron caminar con Dios, que ellos decidieron, escúcheme bien, es una decisión que usted tiene que tomar. Usted le gusta invocar y pedir, Señor, ven a mi lado, Señor. Está bien, gloria a Dios. Yo no estoy diciendo que eso es pecado, pero mientras usted está invocando y solamente buscando los favores de Dios, decida hoy cambiar la fórmula y en vez de decirle a Dios, yo quiero, Señor, que tú no camines conmigo. No, decida hoy, yo voy a empezar a caminar con Dios. Yo voy a empezar a caminar con Dios. Esa fue la diferencia de Enoc. Esa fue la diferencia entre todas las demás generaciones, que ellos invocaron a Dios y Enoc decidió caminar con Dios. Observe que no dice que corrió con Dios, dice que caminó con Dios. Porque caminar con Dios expresa la idea de intimidad con Dios. Expresa la idea de hablar con Dios. Expresa la idea de compartir con Dios, de celebrar la victoria con Dios, de celebrar las derrotas con Dios, de llorar con Él, de gritar con Él, de alabarlo a Él, de experimentar la vida junto con Él. Era Enoc quien iba en busca de Dios, porque tomó la decisión, la iniciativa de caminar. Por eso dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios. Tome usted también la decisión hoy. Cambie su fórmula hoy. Cambie
Cambie sus perspectivas con Dios. Hágalo correctamente. No diga que usted quiere que Dios camine con usted. Sí, está bien, lo decimos, pero lo correcto no es que Dios camine conmigo, es que yo camine con Él. Que yo lo haga mi compañero del camino, que yo lo haga mi amigo fiel, con quien hablo, con quien lloro, con quien comento, le cuento mis tristezas, le cuento mis alegrías, me cuento mis problemas, porque sé que Él sabe guardar los buenos secretos, y aparte de guardar los buenos secretos, siempre tiene la respuesta correcta. Pero para eso usted tiene que decidir hoy empezar a caminar con Dios. Aleluya. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Y si usted entiende que la fórmula no le había funcionado, entonces es el momento de cambiarla. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé si tú estás pasando por una depresión, una tristeza profunda, estás desalentado, desanimado, o la fe tuya está débil. Escucha, Dios es experto en fortalecer la fe. Cuando a los discípulos decía hombre de poca fe, ahí estaba el Señor para extenderle la mano a aquellos que tenían poca fe y levantarlo. Yo no sé si hoy tú te estás triste, si estás desalentado y te está impidiendo que tú camines con Dios a tu lado. Hoy, en esta mañana, en los minutos que nos queda, es una buena oportunidad para que tú venga al Señor y le diga: Señor, yo quiero aprender a caminar contigo. Yo quiero que yo caminar contigo a tu lado, a mi lado. Ahí, Señor, que tú estés conmigo en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Yo sé que tú lo haces, pero por favor hoy ayúdame, Señor. Yo no sé qué tristeza tú tienes que dejar, no sé qué desaliento tú tienes que dejar, no sé lo que tú tengas que hacer, pero hoy es el día que Dios nos llama a que caminemos con Él. Escuche bien, la iglesia tiene que caminar con Dios, tiene que aprender a caminar con Dios. Los tiempos son difíciles, se van a poner peores. No hay noticias buenas, Señor. No hay noticias buenas, las noticias son malas. Las cosas se van a poner peor y solamente van a prevalecer o serán arrebatados aquellos que aprenden a caminar con Dios. Así que en esta mañana yo te invito a ti como cristiano, como iglesia, que venga aquí al frente hoy y le diga: Señor, yo hoy cambio mi fórmula. Hoy yo quiero caminar contigo mientras cantamos esta alabanza. Si quieres contarnos cómo la palabra de Dios ha bendecido tu vida, o quieres saber más de nuestro ministerio, búscanos en la web www.iglesiacls.org. Que Dios te bendiga.